¿Cómo andan, amigos? Bueno, acá estamos para hacer otro video de los datos. En este caso, como siempre digo, son quizás los videos que más me interesa hacer, ¿no? Los de los datos son los que llevan un poquitito más de tiempo, pero son los que en principio nos permiten ver cómo llega el rival, ¿no? Analizar los datos del rival, de cómo llega y qué presente tiene. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de los datos del Ciclón, analizar un poquitito el equipo de Damián Ayude, ¿no? Plagado de juveniles, San Lorenzo. Pero siempre está bueno analizarlos con un poquitito más de profundidad para poder, digamos, tener más certeza al hablar de alguna opinión o al momento de dar alguna opinión sobre el funcionamiento del equipo. Hoy en particular en el Tomba hice hincapié en las pelotas paradas, en particular en los tiros de esquina del equipo tombino, porque, bueno, recordemos San Lorenzo, le convirtieron contra Racing, ¿no? Por pelota parada, en esa pelota que peina Solari, y el otro día, ¿no? Contra Independiente en Avellaneda, el gol en contra de Tripiquio, ¿no? Así que, bueno, nada, otra vez, como siempre les digo, muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal, que le dan me gusta, que me ponen un comentario ahí, ¿no? Sobre este tipo de videos de la Big Data, así que nada, se agradece. Y ya nos metemos directamente entonces en los tiros de esquina, como decía. Claramente, fíjense, acá tenemos una tablita con todos los tiros de esquina del equipo tombino. Una cosita para aclarar antes es la data es de todos los partidos jugados del Tomba por el torneo local, las 9 fechas, más 2 partidos que jugó con Atlético de Mineiro, donde quedó afuera de la Copa Sudamericana, ¿no? Así que esta es la data de hoy. Fíjense, 19 tiros de esquinas para Nico Fernández, que le dicen el Indio Fernández, está acá, es claramente el encargado de las pelotas paradas del equipo tombino, junto con, uno podría decir, Paul Fernández, que tiene 8, y el resto de los jugadores que se encuentran en esta lista. Acá a la izquierda tenemos todos los tiros de esquina. Fíjense, claramente, si uno mira este patrón, tanto de derecha o de izquierda, los tiros de esquina van prácticamente al punto penal. Tenemos algunos pasados y tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Algunos tiros de esquina pasados, pero claramente van hacia el punto del penal en su mayoría, pocos en el área chica, ¿no? Quizás en menor cantidad. Y acá los tenemos segmentados por exitosos, es decir, los que encontraron la cabeza de algún jugador tombino y los que no. Obviamente los que no son mayoría. En general, este es un patrón que se repite en todos los equipos. Pero fíjense de vuelta, ¿no? En el punto penal la mayoría caen. Tenemos algunos cortos, ¿no? Fíjense, hay algunos tiros de esquina cortos. Vamos a ver ya el video análisis para mostrar algunos ejemplos. Fíjense, acá tenemos contra Platense, ¿no? Ya en ventaja el Tomba, un centro que claramente al punto penal. Ahí conecta a un jugador tombino, y en la segunda jugada quizás es una pelota que termina en offside, ¿no? Pero eso claramente se ve en ese tiro de esquina, que la pelota cae cerca del punto penal, y es en este caso la consigue impactar a un jugador tombino. Pero tenemos también otros ejemplos, por ejemplo acá en el Bosque, ¿no? Esto es también en Mendoza, ¿no? Godoy Cruz tirando el centro de vuelta al punto penal. En este caso la despeja un jugador de Gimnasia de La Plata, ¿no? Pero interesante para ver. Y como decía también, fíjense, hay algunos tiros de esquina cortos, ¿no? Del Tomba, y también tenemos ejemplos. Me parece que esto es algo que San Lorenzo va a tener que prestar atención. Fíjense, acá tenemos de vuelta contra Platense, y el que acomoda la pelota es el Indio Fernández. Un detalle a destacar, ¿no? Fíjense, levanta las manos ahí, ¿no? Levanta las manos y sale corto. Quizás un detalle importante para que San Lorenzo preste atención, ¿no? Cuando el Indio Fernández levanta las manos, claramente es un indicativo de que va a salir corto, ¿no? Esto termina pasando. Fíjense, termina la jugada en un remate, pero no, sale corto ahí el Indio Fernández, y termina combinando con Santino Andino ahí, ¿no? En esa jugada, y como decía, termina en un remate. Vamos a verlo de vuelta. Me parece interesante el detalle de que levanta las manos, ¿no? Fíjense, levanta ambas manos. Ahí se ve claramente, ¿no? Cómo levanta ambas manos y sale corto con Santino Andino, ¿no? Que le devuelve la pared de primera y termina tirando el centro al área. Así que nada, me parecía interesante este video para que los curvos estén un poco atentos ahí, ¿no? Obviamente, como decía, el Indio Fernández es el encargado de los tiros de esquina, y en ese sentido, cuando sale corto, levanta las manos. Así que interesante para destacarlo. Pero la mayoría, como decía, la mayoría de los tiros de esquina van al punto penal, ¿no?
Y bueno, creo que San Lorenzo claramente va a tener que prestar atención a eso porque, como decíamos, bueno, viene flojo en las pelotas aéreas el Ciclón, se termina haciendo los goles solo, el Ciclón no, pero bueno, la pelota parada es un aspecto en el cual San Lorenzo tiene que prestar más atención incluso. Y bueno, si seguimos un poco con la data, entonces, fíjense acá un aspecto que siempre me gusta destacar. Un paréntesis acá que me viene es Santino Andino tuvo roja, en ese partido que veníamos con Platense vio la tarjeta roja, creo que con La Molina lo echó, y no pudo jugar contra Barracas y contra Instituto, que fue el último partido del Tomba, con lo cual estuvo jugando Yáñez, es probable que vuelva Santino Andino a la titularidad, aunque todavía el equipo no está definido. Pero bueno, volviendo entonces a la data, fíjense acá, como siempre digo, la salida es lo que siempre me interesa ver, en este caso de Franco Petroli, arquero que sonó para San Lorenzo en algún momento. Fíjense, tiene 82% de los pases van a campo propio de los completados, ¿no? Y solamente cerca de un 18% van al campo rival, o sea, menos de 2 de cada 10, ¿no? Es cierto que hay más pases intentados, ¿no?, que van al campo rival, fíjense, pero la mayoría no encuentran a un jugador tombino. Y si nos enfocamos en las combinaciones, fíjense, con el jugador que más sale es con Mateo Mendoza, 58, muy por encima del resto. Mateo Mendoza igual, de todas maneras, es un jugador que te puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Si vamos a la tablita táctica, bueno, este es el último... cómo se paró en el último partido, ¿no? Acá Mateo Mendoza lo tenemos jugando de lateral derecho, pero claramente es un jugador que te puede jugar en la saga central, y en ese sentido, por eso también se ve un poco que en la data se ve que hay muchas combinaciones con Mateo Mendoza, justamente porque es un jugador que te puede jugar en ambas posiciones y al mismo tiempo tiene muchos minutos en el Tomba. Por eso aparece también con tantas combinaciones. Pero en principio, bueno, uno podría decir que la primera opción de Franco Petroli para salir es con Mateo Mendoza. Y bueno, como decía también respecto de los jugadores que plantó el otro día en cancha, bueno, Yáñez está jugando por la izquierda o viene jugando los últimos partidos por la izquierda porque justamente Santino Andino no estaba suspendido, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el partido del sábado, ¿no? Habrá que ver si lo mantiene a Yáñez o si Santino Andino se vuelve a meter. Recordemos, Santino Andino es un jugador que jugó en el sub-20, ¿no? Jugador de buen pie, así que en ese sentido habrá que ver si de vuelta se mete en el 11, ¿no? Y bueno, ya volviendo a los datos, pasamos ya a lo que es las máximas combinaciones del equipo tombino. Esto es segmentado cada 15 minutos. Es cierto, es un poco arriesgado, como siempre digo, pero la data está segmentada cada 15 minutos, de vuelta de los 11 partidos, 9 de la liga local y 2 por Copa, contra Atlético de Mineiro, y la idea es ver por dónde pasa la pelota por qué jugadores pasa la pelota del equipo tombino, y al mismo tiempo nos permite ver cómo es el transcurso de un partido del Tomba en líneas generales, digamos, cómo se desarrolla el juego en un partido del Tomba. Y si se fijan, bueno, al principio siempre los pases son más en campo propio, ¿no? Fíjense, las combinaciones son Mendoza-Poggi, Petroli-Mendoza, ¿no? Quizás más en campo propio. Hay quizás más pases cerca de la mitad de la cancha en el minuto 15 al 30. Y quizás un poco más incluso del 30 al 45. Si se fijan, en el segundo tiempo, en la línea de abajo, hay claramente más pases cerca de la mitad de la cancha en los tres campos, ¿no? O sea, en todo el segundo tiempo. Una cosa que no dije es que el Tomba tiene una sola victoria en el torneo y en general siempre le toca ir a buscar los partidos ya más avanzados, ¿no? Y tiene un poco de lógica el hecho de ver que este patrón de pases en los segundos tiempos sea más hacia la mitad de la cancha, justamente porque le toca siempre al Tomba, salvo el partido ese con Platense, que fue victoria 3-1, creo que fue 3-1. El resto siempre le tocó remar de atrás e ir en desventaja. Por eso es que se ve un equipo tombino quizás con pases más cerca de la mitad de la cancha en los segundos 45 minutos, ¿no? Respecto del primer tiempo, donde claramente las máximas combinaciones se ven en campo propio, ¿no? Fíjense, claramente está, incluso, bueno, están en los nombres, ¿no? Petroli Mendoza, Escobar, ¿no? Fíjense acá los nombres que son las máximas combinaciones para cada segmento, para cada intervalo de tiempo. Así que en ese sentido el Tomba no viene bien, ¿no? Claramente no viene bien en el torneo.
pero eso claramente se ve también en los intervalos de cada tiempo, ¿no? Y después, quizás en lo último, para completar de la data, que me resulta interesante también es el último partido, que fue contra Instituto, que fue empate, ¿no?, del Tomba. Estos son los pases de cada jugador del otro día. Que son probablemente los que terminen jugando, ¿no? Salvo, como decía, lo de Santino Andino, ¿no? Que es un jugador importante para ellos. Algunas cosas para destacar acá. Bueno, Mateo Mendoza, fíjense cómo va hacia adelante, ¿no? Mateo Mendoza, lo destacaba recién, es un jugador de buen pie, interesante para prestar atención, pero los jugadores que claramente te marcan un poco en la mitad de la cancha son Vicente Poggi, el Indio Fernández y Paul Fernández, ¿no? Y en ese sentido vamos a mostrar un poquitito la tabla táctica. Los que se paran ahí en la mitad de la cancha son, bueno, Poggi, el Indio Fernández, como decía, son los jugadores que te manejan un poco la pelota, y habrá que ver si Paul Fernández sale o no de titular, o juega Barrio Nuevo. Lo mismo Yáñez, ¿no? Como decía recién, si va a jugar él o Santino Andino. Y después también habrá que ver si San Lorenzo, en principio parecería que San Lorenzo sale con el mismo equipo, ¿no? Que sale Gulli y Cuello arriba, y los mismos en la mitad de la cancha, ¿no? Los mismos jugadores en la mitad de la cancha que plantó el otro día, que fueron, bueno, Perruzzi siempre paradito adelante de la línea de 4, Tripicchio, Reali y Ceruti haciendo las bandas, ¿no? Y Gulli quizás con menos libertad en la marca y con quizás más... menos responsabilidad en la marca y más libertad en la creación de juego, quizá en el ir para adelante. Entonces habrá que ver cómo se para en la mitad de la cancha. Probablemente habrá que ver qué es lo que hace Perruzzi, ¿no? Perruzzi quizás habrá que ver si se paran con Poggi hombre a hombre con el Indio Fernández. Lo que pasa es que ahí va a quedar Barrio Nuevo solo, ¿no? En principio uno esperaría que Perruzzi se quede con Barrio Nuevo y en ese caso Tripicchio pase un poco más al medio, y los jugadores que se encarguen de hacer o de cubrir los espacios de Poggi y del Indio Fernández sean más Ceruti y Reali. Lo que pasa que, bueno, ninguno de los dos tiene mucha responsabilidad no son jugadores que tengan características en la marca, ¿no? Más allá del sacrificio, sobre todo Reali, ¿no? El Pocho quizás es un poco más luchador, pero yo creo que si San Lorenzo en algún punto lo sufre el partido, lo va a sufrir un poco ahí por las bandas, ¿no? Habrá que ver cómo lo para Jude, ¿no? Cómo se para el equipo, pero en principio eso es lo que estoy viendo, ¿no? 12 minutos, qué largo se hizo este video. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá, ¿no? Que llegaron hasta el final del video. Obviamente, si llegaron hasta acá, pónganle el dedito para arriba, pónganle un me gusta, así YouTube sigue recomendando estos videos, que me parecen, como siempre digo, súper interesantes. Y bueno, ojalá que el Ciclón, quizá un poco temprano la previa hoy, jueves, pero mañana no voy a poder grabar, así que por eso quería hacer el video hoy y compartirlo. Así que, bueno, nada, déjenme algún comentario, como decía, por dónde creen que va a pasar el partido del sábado. Ojalá que sea victoria del Ciclón. San Lorenzo lo necesita, tiene que sumar para las copas, ¿no? Tiene que seguir sumando. San Lorenzo se tiene que meter en la copa, al menos en la Copa Sudamericana, para... bueno, para que eso sea un ingreso, además de para seguir peleando, ¿no? Ahí arriba, para que eso sea un ingreso económico para el club, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos. Que gane San Lorenzo el sábado y nos vemos en la reacción post partido. Un abrazo grande para todos.